toda la superficie. Esta discurre por toda la superficie, pues rodeando lo que es la sustancia blanca. El grosor, las estructuras y la cantidad de neuronas no varía en relación al sexo. Tanto varones como mujeres tienen la misma cantidad de neuronas, ¿sí? Con respecto a la función de la corteza, tiene la función de asociación, integración, la parte cognoscitiva, lenguaje, planeación y razonamiento abstracto. Y si se dan cuenta, todas estas funciones denominadas también funciones mentales, ¿sí? Antes mal llamadas funciones superiores, simplemente con funciones mentales ya indicamos que es un proceso cognitivo superior más evolucionado que las de los mamíferos. Así que estas funciones, si se dan cuenta, todas ellas en su mayoría están ubicadas hacia el lóbulo frontal, que es la zona más desarrollada, como les había indicado en clases del cerebro. Bien. Tiene aferencias y aferencias. Aferencias, lógicamente, neuronas que llegan hacia la corteza y eferencias, neuronas que salen de la corteza hacia el exterior. Ejemplo de ellas, las aferencias, por ejemplo, las sensoriales, que pues un estímulo exterior, nociceptivo, vamos a ponerle, en el caso de la piel, va a llegar hacia pues, la corteza sensitiva primaria, ¿sí? O la de los oídos también. Habíamos indicado ya las zonas a nivel del giro temporal superior, donde se ubicaba la corteza auditiva primaria, ¿verdad? Entonces, desde el oído, los ruidos, pues, llegan a interpretarse a ese nivel, ¿sí? Y dentro de lo que son las eferencias, un ejemplo de ellas es la vía piramidal, que sirve para el movimiento y que sale de la corteza motora primaria, que vendría a estar en el lóbulo frontal, ¿verdad? Ok. La parte más gruesa, tal vez, un ejemplo de ella es el área motora primaria o el área sensitiva primaria también. Y un ejemplo de la corteza más delgada vendría a ser la corteza visual primaria en la región occipital. Con respecto a la formación de la corteza cerebral, vamos a tener una proliferación neuronal entre los días 40 y 125. La diferenciación celular se da desde las 9 semanas hasta la etapa adulta. Como había indicado, hasta aproximadamente los 32 años el cerebro sigue desarrollándose para después recién ir hacia el proceso de la involución, ¿sí? La migración neuronal se da entre el tercer y el quinto mes y vamos a ver un poco más adelante cómo patologías se pueden generar por una mala migración, por una alteración en este proceso. La organización neuronal, esto hablando ya de las capas que la corteza cerebral tiene, se da entre el tercer y el quinto mes. Y la mielinización, que es importante para la conducción del potencial de acción, se da entre el sexto mes y los 30 años. Bien, con respecto a la corteza cerebral, tiene una división en base a su citoestructura y a la mieloestructura. Habíamos indicado que ésta se va desarrollando y pues completa su desarrollo al séptimo mes de la vida intrauterina. Tenemos las siguientes capas. La primera, la capa molecular. La segunda, la capa granular externa. ¿Sí? La primera es la molecular, la segunda la capa granular externa, la tercera la piramidal externa, la cuarta la granular interna, la quinta la piramidal interna y la sexta la multiforme. Bien, ahora vamos a desarrollar cada una de ellas. ¿Qué encontramos en estas capas? La corteza cerebral también la podemos dividir de acuerdo al desarrollo filogénico y a las estructuras microscópicas que encontramos en ella. Tenemos a la isocorteza, a la
alocorteza y a la mesocorteza, pues dentro de esta división. Y dentro de ellas la más desarrollada viene a ser la o corteza homogenética. La menos desarrollada es la alocorteza, o también denominada paleocorteza o arquicorteza o corteza heterogénica. Y una parte de esta corteza que va entre esta y esta, o sea, estaría en proceso de desarrollo, sería la mesocorteza, que sería, o que tendría el nombre también de perialocorteza o periarquicorteza, ¿sí? Entonces, ¿en base a qué se hace esta división? Básicamente al número de capas que tiene. La isocorteza tiene las 6 capas anteriormente descritas y pues su división filogénica es reciente, o sea, es la más desarrollada. Esta disposición de 6 capas o isocorteza pues es el 90% de la corteza en el hombre. A su vez, esta se puede dividir en corteza homotípica, visible o heterotípica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues en la corteza homotípica están bien diferenciadas estas 6 capas y se pueden ver histológicamente, a diferencia de la heterotípica, que si bien es cierto tienen las 6 capas, pues pueden camuflarse unas con otras haciendo ver que no contienen las 6 capas. Bien, pero en realidad histológicamente sí las tienen. Un ejemplo de ellas, de la homotípica, es por ejemplo la corteza sensorial primaria y de la heterotípica es la corteza motora y la corteza visual. Dentro de lo que es la paleocorteza o de la alocorteza se puede dividir en paleocorteza y un ejemplo de ellas sería la corteza insular, la corteza piriforme o la olfatoria primaria y la arquicorteza, y un ejemplo de ella vendría a ser el hipocampo, ¿sí? Con respecto a esta zona de transición que es la mesocorteza, aquí tenemos un ejemplo de estas, el giro del cíngulo, la corteza entorrinal, la pared hipocámpica y la corteza orbitaria. Bien, dentro de las microestructuras que encontramos, o sea, a nivel celular, ya hablando dentro de lo que es la corteza cerebral, vamos a tener neuronas principales e interneuronas. Normalmente las neuronas tienen la función principal, como su nombre indica, y las interneuronas son de asociación, de ayuda a estas neuronas principales, ¿sí? Como había indicado, a las 18 semanas o 5 meses tenemos el desarrollo completo de estas neuronas y que son de 10 a 20 mil millones, ¿ok? Ahora, dentro de las neuronas principales tenemos a esta, que es la primordial, que es la neurona piramidiciforme. Y dentro de las interneuronas tenemos a las horizontales o de Cajal, a las estelares o estrelladas y a las de Martinotti. Ahora veremos un poco más de cada una de ellas, ¿sí? Dentro de cómo podríamos estar dividiendo en relación a la función, vemos que las primeras 4 capas de la corteza cerebral son receptivas, o sea, que reciben las aferencias del sistema periférico, mientras que las aferencias que emite la corteza, por ejemplo, la corteza motora, estarían ubicadas en las capas más profundas, L5, L6. ¿Sí? Muy bien. También podríamos dividir a estas neuronas en neuronas excitatorias y neuronas inhibitorias. Y si podemos ver en el gráfico, las neuronas inhibitorias, específicamente estas de acá, están entre lo que vienen a ser las neuronas piramidales y su función de estas de color verde básicamente
son del tipo inhibitorio, ¿sí? Esa es la característica principal de las interneuronas. Tienen una capacidad de regular la función excitatoria de estas neuronas. Inhiben el exceso de función de estas neuronas. Así que acá dentro de las interneuronas tenemos a las de Martinotti, las que ya habíamos mencionado, por ejemplo, a las bipolares, a las neuroglias, ¿sí? Acá hay un paréntesis para una de ellas. Dentro de las neuronas, dentro de las neuronas, de las interneuronas, perdón, dentro de las interneuronas que llegan a ser excitatorias, la única que podríamos destacar acá es la granular. Las de Cajal o las células horizontales que están en la primera capa, estas se disipan muy tempranamente. Estas sirven para la migración neuronal y después de la migración neuronal no tienen función. Así que no podríamos considerarla como tal una excitatoria. Bien, ok, sigamos entonces. Dentro de lo que son las neuronas principales, ya habíamos indicado, ¿verdad? Tenemos a las piramidales y a las fusiformes. Y como había indicado, su función básicamente es excitatorio. Tenemos entonces como principales neurotransmisores para estas neuronas al glutamato y al aspartato, principalmente el glutamato, ¿sí? Y aproximadamente abarcan más del 50% de las neuronas del cerebro, estas neuronas piramidales. De acuerdo a su ubicación, pueden variar su morfología. En el caso, por ejemplo, de la corteza somatosensorial, vemos que su axón llega a ser muy, o perdón, que su dendrita llega a ser muy larga, mientras que su axón llegan a ser cortas. En el hipocampo son bastante ramificadas y en la corteza olfativa, pues tanto el axón como las dendritas llegan a ser casi de las mismas dimensiones. ¿Sí? Dentro de las partes de estas neuronas, específicamente la piramidal, vemos que su soma es justamente en forma de una pirámide. Bien, tenemos una dendrita apical y también dendritas basales. Y tenemos un axón que va a llevar las proyecciones de la información de la corteza a la subcorteza, ya sea a la subcorteza o también a la corteza contralateral, si es que hay una asociación entre un lado y otro lado. Con respecto a las dendritas apicales, tienen como función dirigirse hacia las capas más superiores. Normalmente las neuronas piramidales las vamos a encontrar en las capas más profundas, entonces estas dendritas tienen como función asociarse con las neuronas que están más superficiales. Bien, muy bien. Ok, un momento. Bien, con respecto a las neuronas piramidales, a estas las podemos encontrar desde la segunda capa hasta la sexta capa, siendo principalmente ubicadas entre la cuarta y la quinta capa. Bien, esta primera capa, la primera capa que estaban las células horizontales o las de Cajal, no contienen neuronas piramidales y es una pregunta frecuente, ¿sí? ¿Cuál capa no contiene neuronas piramidales? Ya sabemos, la primera capa. Dentro de la segunda neurona que vamos a estudiar es la fusiforme. Estas neuronas también están ubicadas en las partes profundas de lo que vienen a ser la corteza cerebral. Estamos hablando de la capa 3 y capa 6, capa 3 y capa 6 sobre todo, ¿sí? Y pues, al igual que las neuronas piramidales, tienen como función llevar información desde las capas profundas hacia la periferia. Como habíamos indicado, las neuronas que se encuentran en las capas más profundas, 5 y 6, pues llevan eferencias, información.
mientras que las primeras uno, 2 y 3 reciben la información del exterior. Vamos a hablar de la primera interneurona, la neurona estelar o granular. Esta se encuentra normalmente en la capa 4, tiene un diámetro entre 4 y 8 micrómetros, tiene una forma estrellada, ¿sí? Como podemos ver, tiene una forma estrellada, tiene dendritas cortas y algunas largas, sobre todo dirigidas a la parte superficial, pero básicamente hacia las partes horizontales que tiene sus dendritas cortas y tiene como función excitatoria, ¿sí? O sea, despolarizar también neuronas, así que su neurotransmisor es el glutamato. Las otras interneuronas que vamos a estudiar también son las células horizontales de Cajal. Esta se encuentra en la primera capa. Su forma es fusiforme y desaparece después del periodo neonatal y produce esta proteína que es muy importante, que es la relina, que sirve para la migración neuronal. Allí yo indicar que hay migración neuronal quiere decir que las células piramidales y en realidad todas las células van yendo de un lado hacia otro lado, normalmente desde la subcorteza hacia la corteza, ¿sí? A eso me refiero con migración neuronal. Las células de Martinotti tienen, a diferencia de otras dendritas cortas, pero sí tienen y los axones se proyectan hacia la corteza, como pueden apreciar acá. Tiene dendritas cortas y los axones se proyectan hacia la corteza y sobre todo tienen una función inhibitoria, evita la sobreexcitación básicamente de estas neuronas, que son las células piramidales. Mediante ondas sucesivas de neuroblastos es que estas migraciones van por oleadas hacia lo que es la parte más superficial del cerebro, formando lo que es la corteza cerebral, ¿sí? Pueden haber afecciones o alteraciones en el proceso, sí, se conocen como, por ejemplo, las lisencefalias. Si pueden ver, este cerebro no tiene circunvoluciones, no tiene surcos, ¿sí? También podemos tener un proceso de una paquigiria, donde pues ahí estamos viendo que no hay las circunvoluciones tampoco en este caso, ¿ok? En estos casos también tenemos zonas donde están vacías, que son las esquisencefalias, y todas ellas tienen como principal manifestación clínica en los casos que no llegan a fallecer, porque normalmente estos casos son severos y no llegan a la vida, pero en los casos que son compatibles con la vida tienen una ataques epilépticos y estados epilépticos muy severos, refractarios al tratamiento. ¿Sí? En la primera capa ya habíamos indicado, se encuentran básicamente las células horizontales de Cajal y las neuroglias, y es un área donde normalmente se realizan las sinapsis, o sea, hay conexiones entre dendritas y axones, entre diferentes neuronas, ¿sí? En la segunda capa tenemos neuronas piramidales e interneuronas. Hay fibras de asociación comisurales y pues normalmente las dendritas se dirigen hacia la primera capa, que es una dendrita muy corta, y los axones hacia las capas más profundas. En realidad, la capa que más tiene neuronas piramidales van a ser la capa 3, la capa 4 y la capa 5, ¿sí? En ese orden. Y estas fibras lo que permiten es la asociación a nivel de lo que es la corteza y reciben axones. Esta tercera capa recibe axones de capas más profundas, en este caso, por ejemplo, de los ganglios basales y del tálamo. ¿Sí? Recuerden que el tálamo no es un ganglio basal. Más adelante lo vamos a describir, pero no es un ganglio basal.
La cuarta capa también está pues compuesta por células piramidales y acá ya vemos a las células estelares, ¿sí? En este caso nos indica que esta capa es el principal receptor de fibras, o sea, ya desde la capa cuarta hasta la sexta vamos a encontrar receptores de fibras, en este caso las talamocorticales, sensoriales, ya sea de la vía visual, auditiva o sensorial primaria. Tenemos a la capa 5 que están también las células piramidales más grandes, y también tenemos a las células estelares y a las células de Martinotti, ¿sí? Y normalmente estas sí ya empiezan a proyectar hacia lo que es la subcorteza. La capa 6 integra todas las células prominentes, sobre todo las células fusiformes, que son las que se ubican más en esta área, y también tenemos a las células de Martinotti que tienen como función y visión, ya lo habíamos indicado, y básicamente también proyectan hacia lo que es la subcorteza. Dentro de lo que son las aferencias corticales, ¿sí? Entonces, al yo indicar que hay aferencias corticales, quiere decir que hay zonas de asociación entre corteza y corteza. Y estas fibras de asociación pueden ser cortas cuando van desde un giro hacia otro giro. Pueden ser fibras de asociación largas si es que ya van desde un lóbulo hacia otro lóbulo, o son fibras comisurales si es que van de un lado hemisférico hacia el otro lado hemisférico. ¿Sí? Dentro de las aferencias tálamo-corticales, esto desglosando un poco de lo que vendrían a ser las aferencias corticales, estas aferencias tálamo-corticales tienen dos modalidades, una específica y otra inespecífica. La modalidad específica, por ejemplo, del tálamo hacia la corteza, es cuando la eh, corteza cerebral pues manda su primera neurona, o al revés, disculpen, en el caso de lo que vendría a ser la sensación. En la parte sensitiva habíamos indicado que hay tres neuronas, ¿verdad? La última neurona que conecta del tálamo hacia la corteza. Entonces, esa vendría a ser una aferencia del tálamo a la corteza, tálamo cortical. Es muy específica de una zona a otra zona. En este caso, del tálamo a la corteza sensitiva. ¿Sí? Ahora, hay otras que son inespecíficas, que van a diferentes regiones. Por ejemplo, el sistema reticular que viene de lo que es el tronco, llega hacia el tálamo y hace conexión en realidad con toda la parte cortical, tanto lóbulo frontal como lóbulo parietal y parte de la corteza temporal. Entonces, sus proyecciones son inespecíficas en este caso del sistema reticular, ¿sí? Hay otro tipo de aferencias. Estas son aferencias moduladoras extratalámicas, como por ejemplo, tenemos las aferencias serotoninérgicas, que tienen su origen a nivel de lo que es el núcleo del RAFE, que está en el mesencéfalo y en la protuberancia, y que van a proyectarse estas neuronas hacia la corteza, específicamente a la tercera, cuarta y sexta capa, ¿sí? Y tiene como función regular lo que es la emoción y el sueño, e inhibe las actividades espontáneas y excitación cortical. Con respecto a las aferencias dopaminérgicas, tienen como origen a nivel de lo que es el tegmento ventral del SAI y también la parte compacta de la sustancia negra, principalmente la sustancia negra. Pars compacta es la que forma la mayor cantidad de dopamina y también proyecta hacia lo que vendría a ser muchas áreas en realidad, ¿sí? En este caso de la dopamina tiene pues una vía mesolímbica, una vía nigroestriatal, una vía mesocortical, tuberoinfundibular, y todas ellas tienen funciones diferentes.
Las que se van a lo que es la vía mesocortical muchas veces pues tienen asociación con la conducta, con la vía nigroestriatal tiene que ver con la modulación del movimiento. Entonces, si se deteriora esta parte de la vía nigroestriatal es la que manifestamos en la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Pero el sistema de compensación también viene a darse por la vía mesolímbica. Así que la dopamina es el neurotransmisor asociado a lo que es el sistema de compensación. Bien, con respecto a las aferencias noradrenérgicas, van del mesencéfalo, específicamente del locus ceruleus, a toda la corteza. Acá no hay una especificidad por estas capas. En este caso va a toda la corteza. Y básicamente nos ayuda a dos cosas, al procesamiento de la información y también al estado de alerta. ¿Sí? Hay otro tipo de aferencias, como vienen a ser dadas por la histamina o por la acetilcolina, cuyo origen en el caso de la histamina es el hipotálamo posterolateral y en el caso de la acetilcolina es el núcleo basal de Meissner. Con respecto a la acetilcolina, tiene la función de despertar motivación cortical, pero en el caso de la histamina sí no conocemos con precisión todas sus funciones. Dentro de lo que es la GABA, se forma en el hipocampo, o perdón, en las células del tabique de banda diagonal de Broca y van hacia lo que es el hipocampo y tienen como principal función la inhibición del sistema nervioso central. Otra vez, indicarles que el GABA es inhibitorio del sistema nervioso central y el glutamato el excitatorio del sistema nervioso central. Bien. Ok, vamos a seguir. Ok, dentro de las eferencias de la corteza, un buen ejemplo es la vía piramidal que viene pues de la corteza hacia lo que es la médula, es una eferencia cortical. Bien, pero también hay eferencias hacia lo que viene a ser el tronco, por ejemplo, la vía córtico-reticular o la vía córtico-vulvar, la vía córtico-pontino, la vía córtico-talámica o la córtico-hipotalámica, ¿sí? Así que tenemos ahí eferencias dentro de lo que viene a ser el diencéfalo y también el tronco encefálico. Bien, gracias. Con respecto a esta parte, pasamos rápidamente a al siguiente tema que son apenas 8 diapositivas. Presión intracraneal. Muy bien, la presión intracraneal es el resultado y la relación que se genera pues entre los elementos entre los elementos intracraneales. En este caso estamos hablando del parénquima cerebral, estamos hablando de el volumen sanguíneo tanto arterial como venoso, el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, Profe, este, disculpe, dígame. sigue en la presentación anterior. Ah, ok, 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 a ver, permíteme, por favor. Permíteme. Bien, ahora sí ya la vemos, ¿verdad? Sí, doctor, ahora sí se observa. Ya, disculpen, pensé que estábamos viéndola. Muy bien. Entonces, como les había indicado, la presión intracraneal es la relación que existe entre los elementos dentro de la calota, ¿sí? En este caso tenemos a la masa encefálica, al volumen arterial, al volumen venoso y al líquido cefalorraquídeo. Entonces, la relación entre estos elementos genera una presión en esta estructura cerrada que vendría a ser la calota. La presión normal entre 5 y 15, ¿sí? Pero ya hablamos de una presión elevada si es que esta es mayor de 20 milímetros de mercurio. Así que habrá sistemas que van a iniciar el proceso de compensación. Imaginemos que tenemos entonces una masa encefálica, ¿sí? Esta masa encefálica va a generar pues una ocupación de un espacio y por ende desplaza ciertas estructuras.
En el caso del cerebro tenemos nuestros primeros sistemas de compensación a los que son los senos venosos que van a disminuir su volumen venoso, seguido de lo que viene a ser el líquido cefalorraquídeo. En circunstancias mayores, cuando ya la masa encefálica es muy grande, pues va a limitar o va a condicionar alteraciones en la función arterial, en el volumen arterial, condicionando a posibles isquemias y ya en el casos extremos, pues condiciona tal vez a desplazamientos de masas encefálicas que vendrían a ser las hernias, ¿sí? Si vemos el contenido de lo que es la región intracraneal, pues el parénquima ocupa el 80%, el volumen sanguíneo el 10%, el líquido cefalorraquídeo 8% y un líquido intersticial que puede variar entre 1 y 2%. Es muy importante esta teoría. Bueno, vamos a dejar entrever eso, ¿sí? Eh, ya más de 240 años que se ha creado esta teoría, que es la teoría de Monroe y Kelly, y hemos tenido que variar en el tiempo el concepto que se tenía para poder encajar todas las variables dentro de lo que es la presión intracraneal. Y vamos a verla ahorita, ¿sí? Lo que nos decía la primera ley de Monroe y Kelly nos indicaba que el volumen total dentro del cráneo es rígido y constante. Si nosotros generáramos un aumento de volumen de un componente, este debe ser compensado de forma proporcional por los otros para mantener una presión intracraneal constante y estable. Eso era lo que nos indicaba la ley de Monroe y Kelly, tal cual el gráfico que estamos viendo acá, ¿sí? Pero vamos a ver situaciones que cambiaron este concepto. Entonces, si nosotros hacemos maniobras de Valsalva, como toser, pujar, eso condiciona un aumento de la presión intracraneana y eran situaciones que se daban fuera del cráneo. Entonces, ya la ley de Monroe y Kelly no abarcaba estos puntos, así que se tuvo que cambiar a un segundo, o a una segunda ley de Monroe y Kelly, donde ya nos indican que hay componentes intracraneales y extracraneales que condicionan al cambio de la presión intracraneal. Y como vuelvo a indicar, el aumento de la presión intraabdominal y la presión intratorácica pueden condicionar a un aumento de la presión intracraneal. Y eso es básicamente por la oclusión del retorno venoso que se da por las yugurales. Dentro de la tercera ley de Monroe y Kelly, pues vamos a ver que se dio otro tema. Existían situaciones en las que había una hidrocefalia, un aumento del líquido cefalorraquídeo dentro de lo que es un proceso patológico, pero que no condicionaba, pero que no condicionaba una hipertensión endocraniana. Y por otro lado, había situaciones en las que no teníamos una masa encefálica, una tumoración o algo que nos explicara que aumentara la presión intracraneal. Cuando le tomábamos una tomografía a los pacientes, estos tenían una tomografía normal, pero cuando se le medía la presión dentro del cerebro había una hipertensión endocraniana. Entonces, hubieron dos patologías que también tuvieron que cambiar el concepto de Monroe y Kelly para poder adosar justamente estas excepciones, ¿sí? La primera, la hidrocefalia de presión normal o normotensiva, donde cualquiera pensaría que al aumentar tanto el líquido cefalorraquídeo y dilatar los ventrículos, pues condicionaría una presión intracraneal elevada, pero no es así.
Y contrario a eso, pues tenemos una situación en la que parece un cerebro normal, pero en realidad sí teníamos hipertensión endocraneal. En la segunda, pues había una manifestación directa, en este caso lesión del nervio óptico, que había indicado que es una extensión directa de lo que es el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, en estos casos o en las situaciones que teníamos edema de papila, es una manifestación de lo que es la presión intracraneal. Y hubo otro cambio más que tuvo que ver esta teoría, que son los cambios de los paradigmas. En este caso, la dinámica cerebrovascular, la autorregulación cerebrovascular y el sistema linfático también son determinantes en la regulación de la presión intracraneal, ¿sí? Situaciones en las que había una variación en la presión arterial media de la persona por debajo de 50 o por encima de 150, condicionaba a ya sea disminución de la presión intracraneal o un aumento de la misma. Así que la autorregulación jugaba un papel importante o juega un papel importante en también mantener la presión intracraneal y a la vez mantener el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ok? Y el sistema linfático también ahora en boga, pues se ve que mantiene esta presión intracraneal gracias a su función de drenaje linfático. Importante saber de estas ecuaciones. La presión intracraneal va a ser igual a la presión arterial media menos la presión de perfusión cerebral. El valor normal de la presión intracraneal va de 5 hasta 20, hasta 15 es lo normal en realidad. De 15 a 20 estamos en un limbo en el que el paciente muy probablemente pueda llegar a ser hipertensión intracraneal, ¿sí? Y que ya no es una presión normal dentro de estos, es para tener cuidado. Y la presión de perfusión cerebral viene a ser la presión arterial media menos la presión intracraneal y el valor normal va de 60 a 70. El concepto que tenemos para lo que es la presión de perfusión cerebral es la presión necesaria para asegurar el flujo sanguíneo adecuado al cerebro y mantener su función metabólica. Eso lo vamos a discutir un poquito mejor en el tema de flujo sanguíneo e irrigación cerebral, ¿sí? Pero básicamente tienen que tener concepto de estas dos ecuaciones porque sí es muy importante. Si nosotros vemos, estas dos son directamente proporcionales. Si cambia la presión es en lo que viene a ser la presión arterial media hacia arriba, lógicamente la presión intracraneal va a subir. Pero si baja esta presión, pues va a bajar. Y en viceversa con la presión de perfusión cerebral. Si aumenta la presión de perfusión cerebral, pues va a bajar la presión intracraneal y viceversa. Ok. Eh, Hay muchas patologías que pueden aumentar la presión intracraneal. Por ejemplo, tenemos la obstrucción de los senos venosos, en los casos de las trombosis de los senos venosos, el aumento del volumen cerebral, tumores, abscesos, empiemas, hemorragias, aumento de lo que es el volumen sanguíneo, ¿sí? Masas, hematomas, isquemias que van a generar un edema del tipo citotóxico o tumores que generan edemas del tipo vasogénico o también la hipertensión endocraneal, que ya son situaciones que no generan una lesión en sí. Las meningitis o infecciones, en realidad cualquier noxa dentro del cerebro que condicione algún tipo de cambio inflamatorio va a condicionar en cierta proporción a una elevación de la presión intracraneal, ¿sí? Ejemplos a nivel de lo que es imágenes, vamos a ver la trombosis venosa profunda y ubíquense acá en el seno venoso superior, en el seno venoso sagital. Si nosotros vemos los demás senos, ¿sí? ¿Se ven de qué color? Color blanco normalmente, ¿sí? Pero acá vemos color negro dentro de lo que vendría a ser el blanco, así que este viene a ser un trombo. Un absceso cerebral, cuando se le pone sustancia de contraste al absceso,
pues llega a pintar todo lo que viene a ser su capa. Un glioma cerebral, a diferencia de un absceso, el contraste llega a ser homogéneo o heterogéneo, pero hay una captación de toda la densidad, de toda la lesión, ¿sí? O los hematomas en sus diferentes estadios y en diferentes presentaciones. Acá tenemos un hematoma subdural, un epidural y un hematoma intraparenquimal, ¿sí? Signos y síntomas principales de una hipertensión endocraneal: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diplopia, papiledema, dilatación pupilar, ¿sí? Y la tríada de Cushing, ya lo van a ver más adelante, no es necesario para esta parte de su formación, pero ya deben tener noción al menos de qué síntomas puede estar presentando una presión elevada, ¿sí? Muy bien, chicos. Con esto hemos completado. A ver, permítanme un momento. Ah, muy bien, muy bien. Ok, chicos, con esto hemos terminado las clases del primer módulo. Hasta acá vienen hasta acá viene el examen. Si tienen alguna pregunta. Doctor, disculpe, queríamos consultarle si podríamos llegar a realizar esa pequeña evaluación que nos propuso al inicio de la sesión. Por favor, gracias.